también tiene otro tipo de efectos. Y eso también hay que estar sopesándolo, porque ¿qué va a pasar si finalmente vamos a ir 15 días en una cuarentena total? Después, ¿qué va a pasar de esos 15 días? ¿Qué empieza a pasar con el abastecimiento? Entonces, yo siento que en esto tenemos que tener confianza, hacer las recomendaciones que ustedes también hacen a través del matinal y del canal, pero finalmente quien tiene que tomar la decisión es la autoridad, que tiene toda la información. Pero uno ve los países vecinos, Latinoamérica, que se han tomado decisiones de cuarentena, la verdad, con menos casos. Y por cierto que las mismas consideraciones económicas existen en todos los países, pero sí se ha tomado una decisión de cuarentena. Entonces, la población tampoco entiende demasiado el criterio con el cual se está tomando esta decisión cuando se ve lo que pasa al lado. Mira, tenemos todos los días horarios fijos donde el ministro de Salud va contando las nuevas medidas, cómo se va expandiendo este virus. Tenemos a los ministros también en sus programas. Yo hoy día alcancé a ver un pedazo, estuvo casi una hora el ministro Briones explicando también las consecuencias económicas que tiene. Tenemos a la ministra Rubilar como vocera, que van en el fondo de acuerdo a la información que se va teniendo. Esta es una situación nueva y por eso yo creo que tenemos que ser responsables, generosos y tratar de colaborar. Yo he visto ese espíritu bastante transversal. Yo creo que hoy día hay que dejar de lado las diferencias políticas, pero me parece que una decisión así, o sea, si usted me pregunta a mí, por mi criterio, yo no soy experta en crisis sanitaria y la verdad es que prefiero confiar en la opinión de expertos. Ahora, no hay que cerrar ninguna de las medidas, ninguna de las puertas de las medidas que se están conversando. Yo estoy segura que lo que se ha hablado durante la mañana en el matinal, el gobierno lo está considerando. El gobierno siempre está además monitoreando desde base científica, como en el fondo se han recibido muchos consejos. Acuérdese el cambio de la decisión de la entrada a los colegios. Yo, al contrario, en vez de mirarlo como algo negativo, lo veo como algo positivo, parte de la flexibilidad que tiene que tener el gobierno. Pero aquí lo que hay que hacer es aportar y tratar de, en el fondo, dejar de lado nuestras diferencias y ser súper creativos. Yo creo que el presidente Piñera, no lo digo solo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, creo que el gobierno está haciendo un buen trabajo y hay que apoyarlo y hay que hacer las recomendaciones. Nadie dice que nos quedemos calladitos con la boca cerrada, pero efectivamente las medidas que se han tomado hasta ahora han ido, nosotros sabemos que hagamos lo que hagamos, esto va a llegar. Hay un porcentaje, usted citaba delante a Angela Merkel, que efectivamente hay un porcentaje de la población que sí se va a contagiar, y lo que tenemos que hacer como país, más que cerrar todo, creo yo, porque tiene que ser en cadena, tenemos que ir tomando las decisiones de acuerdo a también los efectos que tienen. No olvidemos que también chocaba un poco con lo que usted decía, o sea, se complementaba con lo que usted decía, más bien dicho, Álvaro, ¿ah? Sí, bueno, César, dos comentarios. El primero, usted lo decía muy bien, las cifras de catastro de quienes están enfermos tienen un nivel de retraso. Y si uno ve la proyección de cómo ha ido evolucionando esta cifra en Chile, corresponde en términos similares a países que han sido muy afectados por el coronavirus. Por tanto, nosotros vamos a insistir en fortalecer las medidas de aislamiento social y esperamos que el gobierno tenga la voluntad efectivamente de anunciar y decidir todo lo que corresponda. Hemos visto que países con menos enfermos diagnosticados en términos absolutos y relativos que Chile han tomado medidas muy drásticas. Así que eso es muy importante. Lo segundo, lo de los pensionados es clave, porque el pago de las pensiones se realiza presencialmente en muchos casos y eso genera aglomeraciones. Hemos visto que en España ha habido casos dramáticos de asilos de ancianos en que un número significativo ha sido afectado con consecuencias también muy dramáticas y por tanto tienen que adoptar medidas para evitar el contagio precisamente en la población de riesgo. ¿Qué hemos planteado? En primer lugar, le hemos dicho al gobierno que todo lo que se puede hacer por vía electrónica se haga. En la cuenta RUT no se le puede seguir cobrando a la gente plata por el giro. Eso es irresponsable. Además, yo lo digo claramente, inmoral. Es cierto que los adultos mayores, la mayoría no están bancarizados, muchos no están asociados a las nuevas tecnologías, por tanto el pago es presencial. Pues bien, si los militares tienen disposiciones, también la policía, el estado de catástrofe para velar, obviamente, porque se cumplan las instrucciones de la autoridad, que establezcan formas de pago que evitan las aglomeraciones. Ahora, sin ir más lejos, en Curicó, en la región que yo represento, hay aglomeraciones de adultos mayores que están cobrando su pensión. Entonces es una situación dramática que tiene que ser corregida con decisiones enérgicas de parte de la autoridad, porque en caso contrario vamos a estar lamentando consecuencias, lamentable la redundancia, tan dramáticas, pero yo que no sea así, pero puede ocurrir como ha ocurrido en otros países del mundo. Entonces el coronavirus hay que tomárselo en serio, hay que actuar con responsabilidad, espíritu unitario,
la autoridad sanitaria tiene que ser muy creíble respecto a sus decisiones, y las decisiones deben ser enérgicas, decisiones inteligentes, que eviten estos focos de riesgo y de contagio cuyas consecuencias vamos a lamentar si es que no se adoptan las medidas de manera urgente. Diputada, yo contaba que ayer había visto varios buses llenos de gente que trabaja en la construcción en el sector oriente, que se estaba yendo hacia el sector sur, ¿no es cierto? Sin ninguna medida de precaución. Estamos en fase 4, iban los buses llenos, no había ni una mascarilla, ni un alcohol gel, la gente se subía a los buses. ¿No cree usted que quizá ahí hay que implementar medidas un poco más estrictas? Uy, no la escuchamos lamentablemente. A ver. ¿Me escucha bien? Ahí sí la escuchamos. Sí. Ya. Ahí, por favor. Absolutamente comparto lo que tú señalas, y acá nuevamente yo creo que más que una decisión de la autoridad en este caso, también tiene que ver con la conciencia. O sea, si hay construcciones que no se pueden paralizar o que siguen, tiene que ser con las medidas correctas, y en eso tiene que haber mucha fiscalización por parte de los alcaldes, y por eso es tan importante que nosotros podamos regular este lunes un proyecto que nosotros pedimos, que lamentablemente no se quiso ver apenas salió del Senado, que tiene que ver con el teletrabajo. Hay pegas que no pueden hacerse por teletrabajo y hay pegas que sí pueden hacerse. Y si bien esto se está regulando más o menos solo, ustedes lo están haciendo en el canal, algunas universidades, los colegios, muchas oficinas, es muy importante poder reglamentarlo, porque también se van a proteger los derechos de los trabajadores en materia de seguridad. ¿El Congreso funciona el lunes? ¿Cómo está previsto para la próxima semana? El Senado está convocado para el lunes. El Congreso también, y lamentablemente, porque nosotros debiéramos dar el ejemplo en este sentido, la UDI presentó un proyecto para poder votar telemáticamente, a distancia, para poder seguir haciendo la pega, y no tuvimos la votación a favor del Partido Comunista y del Frente Amplio, que se opusieron, y no alcanzamos el quórum. A mí me parece bien lamentable, porque si bien la izquierda democrática entendió, y quiero agradecer también al presidente de la Comisión de Constitución y especialmente que a los parlamentarios de la UDI que creamos este proyecto, imagínate si el lunes llegan 2 o 3 casos y nosotros no podemos sesionar, no vamos a estar trabajando por culpa de que el Partido Comunista y el Frente Amplio no quieren entender que esta es una crisis que tenemos que hacerla con unidad y ser creativos, porque tú me dices, mira, me preocupan los trabajadores que van en buses y no se están tomando las medidas. Bueno, lo que tú estás diciendo evidentemente va a generar que haya más conciencia en ese sentido. Lo que tenemos que hacer desde el teletrabajo, lo que hablaba recién el senador Elizarri con respecto al pago de las pensiones. Nosotros en la mañana hablamos con la ministra para pedirle que haya toda la flexibilidad posible para que los adultos mayores puedan, o se les deposite en su cuenta, o pueda ir otra persona que no tenga mayor exposición. O sea, hay que ser creativos y hay que colaborar muchísimo en esta crisis. Y por eso da tanta lata ver que en un minuto así, cuando uno necesita una unidad, olvidándonos, porque compartimos muchas de las cosas que hay que hacer, olvidándonos de las diferencias, tengamos estas pataletas de diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista que no quieran legislar el teletrabajo, que protege los derechos de los trabajadores. No puede ser solo una relación entre uno y otro. Diputada, queremos agradecerle a los tres, se nos está yendo el tiempo, la gentileza que han tenido. Vemos que el alcalde Carter ha seguido trabajando. Pero 15 segundos cada uno. Una precisión. Ya 15. Senador, sí, una precisión muy... El Senado aprobó... Siga, senador. Sí, el Senado aprobó el día miércoles el voto telemático. Es un proyecto de mi autoría. Yo presenté una reforma al respecto y fue aprobado por unanimidad. Y esperamos que el lunes lo apruebe la Cámara. Eso va a permitir que en caso que se declare la cuarentena porque un parlamentario está enfermo y por tanto no podamos sesionar reunidos todos en el mismo lugar, poder votar a distancia. Hay requisitos, obviamente, para que esto sea serio, se garantice la identidad de quienes votan, pero ese proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado. Esperamos que lo apruebe el lunes la Cámara de Diputados. Y de hecho, el autor de la iniciativa soy yo. Alcalde, 10 segundos. Yo no quisiera terminar con una pelea política, en verdad. Yo quisiera mostrar el rostro de esta persona. Se llama Doria Antillanca, vive en la población Los Navíos de la Florida. Acaba de pedirnos, por favor, insistan, mi marido es cardíaco, trabaja en la construcción en Vitacura.
camina sobre una cornisa todos los días por ir a trabajar en estas condiciones. Son ellos los que importan, no nos olviden nunca. Bueno, es lo que cuarentena estamos ahora, diciendo. es urgente por ellos. Gracias, alcalde. Gracias a los María tres. José. Sí, gracias a los tres por haber estado con nosotros. Despedimos esta edición, pero antes les contamos que Teletón cuenta con una unidad de actividad física y deporte adaptado que utiliza justamente el deporte como una herramienta terapéutica. A la fecha, más de 26.000 atenciones han realizado nuestros pacientes. Tu aporte es el 70% de la meta.